de los principales métodos que vamos a conversar. Hoy vamos a parar la luz al contrario. Creo que no se ve muy bien. Sí, por favor. Exacto, me va a ver adelante. Adelante es aquí. Ya. Gracias. Esta se ve mejor. Estas son las técnicas que vamos a repasar, que abarcan pues la clonación, la secuenciación, que también ya habíamos mencionado algo en las clases anteriores, la secuenciación específica de fragmentos de ADN que se han clonado, también unas técnicas para evaluar el polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, el rastreo cromosómico, técnicas que estudian la expresión génica e incluso técnicas que se emplean para la terapia génica, que está pues muy en boga y está en pleno auge, en pleno desarrollo. ¿Qué es la clonación? Puede ser del ADN, por supuesto. Significa que vamos a utilizar a partir de un fragmento del ADN técnicas, protocolos, procesos para conseguir que estos fragmentos se dupliquen, se multipliquen. Esta técnica es muy utilizada y va a emplearse tanto para investigación como para la producción de proteínas recombinantes importantísimas para una serie de avances que vamos a repasar, incluso para la terapia génica. ¿En qué consiste esta clonación? Consiste en que vamos a determinar e identificar un fragmento del ADN que queremos estudiar, que queremos multiplicar, y lo vamos a colocar, a insertar en un vector. El vector puede ser de muchos tipos, que también vamos a repasar. Este vector consiste en una molécula de ADN también y va a tener una replicación automática. Este vector va a ser colocado en una plataforma, por ejemplo, una bacteria. Y entonces la bacteria va a multiplicarse y de esa manera también estamos multiplicando el vector y por ende el fragmento que hemos seleccionado. Como mencionamos, seleccionamos bien el gen o el fragmento de ADN que queremos multiplicar. Vamos a utilizar las enzimas de las que ya conocemos, que son parte pues, de la transcripción, de la multiplicación, de la replicación, perdón. Vamos a insertar al vector. El vector obviamente va a ser parte de su estructura, este fragmento insertado. Luego vamos a seleccionar, como dije, una plataforma que sirva de base para la multiplicación, que pueden ser pues, las bacterias, y esta en su división celular normal vamos a obtener la multiplicación y las copias idénticas de este fragmento. Cabe decir que este vector debe tener también alguna característica para poder identificar fácilmente dentro de la multiplicación, por ejemplo, de las bacterias, y nos sirve pues como marcaje. Acá es un esquema en donde vemos que este es el vector. Hay muchos tipos de vectores o varios tipos, entre ellos los plásmidos. Vamos a insertar un fragmento de este ADN y, como mencionamos, dentro de la estructura de este vector existe un gen con alguna característica particular que nos permita fácilmente identificar el vector que tiene el fragmento en estudio. Por ejemplo, este vector contiene una fracción que le da una resistencia a los antibióticos, específicamente a la ampicilina. Entonces, una vez que se inserta este sector en el vector, este se coloca en una bacteria, no puede ser una Escherichia coli. Esta bacteria obviamente va a iniciar su proceso de multiplicación y por ende, ¿no?, el vector internamente también se va a multiplicar. Sin embargo, la bacteria tiene un propio material genético que se multiplica.
Pero ¿de qué manera nosotros vamos a identificar el fragmento que hemos querido multiplicar? A través del marcaje que hemos mencionado, vale decir, por ejemplo, la resistencia a la ampicilina. De manera que cuando se multiplica esta bacteria, tenemos un medio con antibiótico, obviamente van a desaparecer, van a morir las bacterias que no tienen este gen. De manera que van a predominar y van a permanecer, van a quedar, ¿no?, los vectores que contienen el fragmento en estudio. Nuevamente un esquema sencillito, el segmento se inserta, ¿no?, en el vector, que en este caso puede ser un plásmido. Este fragmento insertado ya forma parte de la estructura del vector, es un vector por lo tanto recombinante, y ese vector se va a introducir en una bacteria, en este caso. También pueden utilizarse virus, ¿no?, que se multiplican y obviamente vamos a obtener muchas copias de este fragmento elegido. ¿Para qué se emplea esta clonación? Esta clonación ha sido un aporte muy importante porque a partir de esta clonación se han podido producir muchísimas proteínas, entre ellas, por ejemplo, la insulina, interferón, que tiene relación pues, con la inmunidad, ¿no? Esta clonación también se utiliza para un diagnóstico, ¿no?, para identificar diferentes mutaciones dentro del segmento de ADN. Para terapia génica también se utilizan vectores y este tipo de técnica que nos permite multiplicar los fragmentos. En la terapia génica, la corrección de los genes, utilizando esta tecnología. La investigación, por supuesto que todas estas tecnologías que se van desarrollando y se van mejorando y se van haciendo versiones, sirven pues de base o sirven para continuar los estudios. Como siempre les digo, la ciencia es una investigación permanente en progreso. Lo que hoy día estamos diciendo, de aquí a unos pocos años tal vez ya quedó fuera de la veracidad que pueda tener la información. Una aplicación sumamente importante es las vacunas recombinantes que se han podido producir a partir de la clonación de fragmentos específicos pues, del ADN correspondiente. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, casi todas las vacunas que existen que nos aplicamos son por vacunas recombinantes. Vale decir que han utilizado este proceso de clonación para producir grandes cantidades, porque de manera que podemos dar solución a la demanda. Vamos a ver ahora los vectores. Como hemos dicho, son esas moléculas que van a recibir el fragmento que hemos seleccionado. También son material genético, ¿no? Sirve pues para transportar el fragmento de ADN que estamos estudiando. Este se va a replicar dentro de una célula huésped, como dijimos, por ejemplo, puede ser una bacteria o puede ser un virus, ¿no? Y tienen estos marcadores de identificación para facilitar, ¿no?, la identificación del vector que contiene el fragmento de estudio. Entonces, la estructura, ¿no?, de este vector como material genético tiene un promotor, tiene un origen de replicación, que ya sabemos cómo es y cómo se comporta, el sitio de la inserción, que es el que se va pues, a multiplicar, ¿no?, obviamente la proteína, las señales, y esta estructura es la que, a través de una multiplicación celular de una bacteria o un virus, vamos a obtener muchas copias de este fragmento. ¿Qué características tienen estos vectores? En primer lugar, transportan pues el fragmento de ADN, se replica, ¿no?, y tiene un punto de origen, tiene una zona promotora, contiene marcadores para facilitar la identificación y obviamente tienen los sitios de clonación específicos. Todas las características que facilitan este procedimiento, esta tecnología.
¿Qué tipos de vectores comúnmente se utilizan? Los plásmidos son los que comenzaron a utilizarse al inicio de los ensayos de esta técnica. Y se utiliza pues las bacterias en este caso. El plásmido se inserta, por ejemplo, en una Escherichia coli. Eran estructuras relativamente pequeñas. Luego también empezaron a utilizar los fagos. Los fagos son los que infectan los virus o las bacterias. Estos fagos también tienen moléculas un poco más grandes y también se han utilizado bastante. Los cósmidos, que combinan el plásmido más el fago, es un vector, ¿no?, diríamos acoplado, tenía un tamaño un poco mayor. El vector BAC, que son cromosomas bacterianos artificiales. Fíjense que la tecnología desarrolla moléculas similares, idénticas a la natural, pero de manera artificial, pero que se utiliza obviamente para los fines que necesitamos. Estos vectores han permitido que se clonen grandes segmentos y se obtengan pues mayor cantidad de copias, e incluso se puede clonar todo un genoma. Y obviamente el tamaño de estos vectores eran mucho más grandes. También teníamos otros vectores como el JAK, que también son cromosomas artificiales, pero de levaduras. Y estas, al ser fragmentos más grandes, por el tamaño que se indica, obviamente también nos permite, nos facilita el estudio de mayores fragmentos o la clonación de mayores fragmentos más grandes y la multiplicación pues en cantidades también mayores. ¿Para qué usamos esta metodología de la clonación? Para la producción de proteínas recombinantes, como hemos mencionado, ese paso, esa facilidad que se ha dado para, por ejemplo, las vacunas o las hormonas. Ahora también existe la insulina, diríamos, recombinante, que ha aliviado muchísimo y ha facilitado la respuesta inmunológica, ¿no?, a las vacunas o a las hormonas, que obviamente estaban organizadas en material biológico. Es la respuesta inmune normal de un huésped que muchas veces inhabilitaba, ¿no?, la función de una hormona o de las vacunas. Entonces, con la introducción de las moléculas recombinantes que utilizan pues material artificial, se ha disminuido ese tipo de reacciones. Para el diagnóstico molecular, ni qué decir, ¿no? Estas técnicas sirven para poder diagnosticar, ver con precisión una serie de enfermedades. Para la terapia génica, tratamiento de enfermedades, obviamente, que utilizan la modificación de los genes. La investigación, estas metodologías ponen al alcance saltos de la investigación en diversos temas. Entonces, a partir de que podemos obtener muchísimas clonas de un fragmento determinado o incluso de todo un genoma, es que se decidieron organizar, clasificar y sobre todo almacenar, tener un respaldo informativo sumamente importante de estos fragmentos de ADN clonados. Y a este almacenamiento, a esta organización, a esta clasificación que se denominan las genotecas. Obviamente su finalidad es la conservación, ¿no?, de todo este material genético que se ha estudiado. Y es muy importante porque son copias similares al material genético, diríamos, natural. Y se puede seguir clonando a partir de estos fragmentos. Entonces, estas genotecas existen de dos tipos. Una genoteca genómica y una genoteca a partir de los ADN clonados. O sea, hay una que la genómica puede clonar todo el ADN, todo el genoma completo. La genoteca del ADN clonado está casi orientada
a clonar el ARN mensajero, este tipo de ácido nucleico. En el caso que, como dice la definición, clonamos todo el genoma, este genoma va a ser completo. Tiene tanto las regiones codificantes como las regiones no codificantes. A diferencia de la genoteca de fragmentos de partículas clonadas, en que solamente se va a conservar y se va a procesar los exones. Dijimos, ¿no?, que el ARN mensajero interpretaba la información que recibía del ADN, la compactaba, eliminaba todo aquello que, bueno, no era importante la información para la síntesis de las proteínas, y esos eran los exones. Entonces, el contenido de esta genoteca de ADN clonado corresponde solamente a los exones que están en relación directamente con el ARN mensajero. La otra fracción, dijimos que había exones e intrones. Los intrones están ausentes, obviamente, se selecciona solamente, digamos, la región valiosa de codificación es la que está ausente. En el caso de que de la genoteca genómica, como es todo el genoma, incluye exones e intrones, están presentes. El uso, como ya con la información y con el conocimiento que tenemos de los ácidos nucleicos, podemos ver que si tenemos el genoma completo, podemos estudiar todo el genoma, la fracción que queramos, escoger, seleccionar un fragmento, etc. Pero en el caso de la genoteca del ADN clonado, como está relacionado al ARN mensajero, está relacionado a la síntesis directa de las proteínas en esa fase de traducción, y sobre todo la expresión de esos genes. Ver cómo esa proteína se expresa, activa o silenciada, dependiendo del diagnóstico, del estudio. ¿Para qué sirven estas genotecas? Nos sirve, pues, un material valioso para la detección de mutaciones, aislamiento de genes determinados específicos, para la producción de las proteínas, como hemos visto en el uso de las vacunas, de las hormonas, para estudiar la expresión génica y para la secuenciación del genoma. Si tenemos todo el genoma, podemos secuenciarlo, ¿no? Entonces, la secuenciación, vimos en la clase anterior, es una técnica, pues, que nos va a permitir desagregar y determinar la composición minuciosa a partir de las bases nitrogenadas del ADN. Entonces, esta determinación de toda la secuencia también se puede emplear en la clonación. Un material clonado también puedo yo secuenciarlo para ver la conformación de las bases nitrogenadas. Otro método, como estudio molecular, es también, pues, la secuenciación, que ya la hemos visto, que se puede emplear en aquel material clonado. También mencionamos que ha ido, pues, desarrollándose nuevas versiones de este método de secuenciación, y hay una diferencia importante entre estos dos métodos. El método Sanger es el método clásico, el inicial, a diferencia del método NGS, que es el método, diríamos, mejorado, ¿no? Es una metodología más moderna, mucho más rápida, e incluso que puede trabajarse mayor cantidad de muestras. Por lo tanto, diríamos, es el que se usa actualmente, ¿no?, que se persigue usar. Comparativamente, podemos ver que el método clásico, pues, es más lento, hay que trabajar de manera puntual un número determinado de fragmentos, a diferencia del método moderno, el SGS, que es mucho más rápido, podemos trabajar a la par mucho material. El método clásico solamente de manera puntual, fragmentos individuales eran los que se estudiaban. Actualmente
obviamente con el moderno utilizamos muchos fragmentos. La investigación en el método clásico era lenta, muy puntual, ¿no? Muy específica. Actualmente, pues, la investigación con estos métodos, porque son incluso automatizados, se han diseñado una serie de plataformas informáticas que permiten hasta analizar y dar casi ya, pues, una información concisa, determinada, dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, para la investigación, sumamente valiosa. Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano ya utilizó estos métodos de secuenciación más modernas, ¿no? Estudios del microbioma, que tan de moda se encuentra ahora, ¿no? Este estudio de las bacterias. Para el cáncer mismo, los alcances y los avances que han habido en el conocimiento y en las investigaciones del cáncer han sido enormes, ¿no? En el caso de la metodología clásica, además de que tenían varios procesos, se utilizaban coloraciones para marcar, ¿no?, esta secuenciación. Entonces, como vemos, ha ido quedando fuera del alcance el método clásico. Sin embargo, también por los costos, ¿no? Un método automatizado, un método moderno es más costoso. Entonces, pero obviamente hay momentos y lugares donde se puede utilizar. ¿Usamos para qué esta secuenciación? Volvemos al tema. Como son todos estos temas, estudios moleculares, vamos a poder utilizar para enfermedades genéticas, para el estudio de la expresión génica, ¿no?, en la producción de las proteínas, la caracterización de los genes, apoyo a estudios de filogenia. Este es un campo bien interesante porque se estudian poblaciones, ¿no? Poblaciones para ver la evolución del material genético, la biodiversidad, incluso en las migraciones, cuando poblaciones determinadas que vienen con ancestros determinados y llegan a otras poblaciones que tienen otros orígenes, entonces esos estudios genéticos son muy interesantes. Obviamente que también sirve, pues, como parte de los estudios de investigación, entonces plantearse determinados diseños para diagnósticos determinados, y también contribuye al conocimiento de la detección de mutaciones. Otra metodología que se usó, que también actualmente ya está un poquito dejándose de lado, es la secuencia de los fragmentos de ADN clonados. Como dijimos, esos fragmentos clonados también pueden secuenciarse, ¿no? Entonces, esta técnica de estos fragmentos clonados también tiene la finalidad, al igual que la secuenciación de una estructura natural, ver la secuencia de las bases nitrogenadas, ¿no? Simplemente, bueno, puede ser utilizado para un respaldo, una confirmación de que es el fragmento que hemos seleccionado para el estudio, ¿no? Pueden ser esta secuenciación y esta clonación, pueden ser, dijimos, de material genético completo, o de escoger, seleccionar un fragmento determinado, un regulador, un fragmento promotor, o solamente los exones, o tal vez los intrones, o la región de ADN no codificante. Entonces, como vemos, al tener todo el material genético, podemos seleccionar el fragmento que corresponde a nuestro motivo de investigación. Otra técnica que se utilizaba sobre todo es el polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción. Se cortaba, pues, el ADN, ¿no?, utilizando las enzimas, y se analizaban estos fragmentos, ¿no?, midiendo las longitudes de estos fragmentos. Mayormente esta técnica se utilizaba para ver la secuencia de las variaciones que pudiesen encontrarse, o sea, identificar polimorfismo, diferentes cambios que hubiesen en las longitudes de los fragmentos. Para este estudio se utilizaba el PCR. Sin embargo, el PCR
Este tipo de estudio, por ser también un poco largo el proceso, muy específico, no tiene ya mucho uso. ¿Por qué es importante estos estudios de los fragmentos? Esta sigue siendo una herramienta, pero tiene aplicaciones muy puntuales. O sea, no se puede utilizar de manera masiva, como es el caso, por ejemplo, de la secuenciación que hemos estado viendo, ¿no? Entonces nos da información de algunas variaciones genéticas, pero puntuales, variación genética, ¿no? Y sí se emplea esta técnica como un repaso histórico dentro de la evolución y dentro de todo un estudio, sobre todo poblacional. Pueden utilizarse esas técnicas. Esa técnica consistía en primero extraer el fragmento de ADN de estudio, utilizando obviamente las enzimas correspondientes en el corte, en la purificación de esta, separar por tamaños estos fragmentos y utilizar la electroforesis, parecida a la cromatografía que ustedes han hecho en el laboratorio. Entonces se utilizaba la electroforesis en gel, que tiene como finalidad, por polaridad y por peso molecular, permitir la dispersión de las moléculas y de manera comparativa evaluar, observar esa diferencia. Además, utilizan tinciones para poder facilitar estos estudios. Las aplicaciones de esta técnica, la identificación de individuos, ¿no? Relacionada, por ejemplo, a la genética forense. Todas estas metodologías han ayudado mucho a la parte esta, forense, criminalística, ¿no? Estudio de paternidad, ni qué decir, ¿no? Nos ha dado información sumamente precisa. Diagnóstico de enfermedades genéticas, nuevamente volvemos a mencionarlas. Estudios poblacionales, ¿no? De diferente tipo. También investigación de ciertos patógenos, porque podemos identificar, precisar bacterias, virus en cuanto a su característica de material genético. Ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas, sí, es muy precisa, detecta las variaciones, pero además no requiere amplificación, hay un paso que se omite. Sin embargo, se requiere mucha cantidad, un fragmento grande de ADN, es laborioso, lento, como dijimos, de manera muy puntual, tiene que definirse el estudio y está reemplazado actualmente por PCR y por la secuenciación moderna, ¿no? La NGS. Otra técnica de estudio es el rastreo cromosómico. Esta técnica es muy importante y esta sí está más al alcance, ¿no? Nos ofrece el estudio de los cromosomas y está relacionado al diagnóstico prenatal. Se utiliza esto actualmente. Y obviamente hay laboratorios que tienen estos sectores de trabajo para el estudio cromosómico importantes y dan aportes importantes. Por ejemplo, en el síndrome de Down, ¿no? Hay pruebas de dos tipos. En el rastreo cromosómico prenatal hay pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Esa información es valiosa porque los padres van en función al hallazgo que hubiese, ¿no? En el embarazo, van a poder, pues, tener una decisión informada. Y también esta metodología, este rastreo cromosómico nos sirve en muchos casos para el seguimiento terapéutico. Hay terapias que obviamente modifican algunas características del cromosoma, de manera que es una herramienta para este seguimiento. ¿Qué tipo de anomalías detecta este examen? Detecta aneuploidías, por ejemplo, en el caso de la trisomía 21. También detecta alguna lesión, digamos la pérdida de algún fragmento de un cromosoma determinado. La duplicación, cuando se repite una región del cromosoma, ¿no? También puede detectarse. La translocación, un fragmento de un cromosoma se traslada
otro cromosoma que no le corresponde. Inversiones, fragmentos del cromosoma se colocan o se ubican en una porción, en una situación, en una localización distinta a la que le corresponde, ¿no? Entonces, miren, hay un abanico de opciones, de posibilidades para ver estas alteraciones cromosómicas. Los métodos que hay es el cariotipo, es el más conocido en el ámbito, ¿no? Ahí se observan completamente los cromosomas, porque son cultivos celulares, y la metafase es donde se aprecia adecuadamente para detectar todas las anomalías que hemos mencionado. Este cariotipo también puede emplearse con una tinción fluorescente. Estas tinciones permiten de manera, digamos, más fácil identificar las regiones y las alteraciones que pudiesen haber. También hay una hibridación genómica que puede emplearse, que es una técnica donde principalmente se va a detectar cuando hay una pérdida, una ganancia de estas regiones, porque tiene muy buena resolución. Los microarrays son el estudio de estos cromosomas, pero en plataformas que nos permitan estudiar varias muestras a la vez. No es, diríamos, puntual solamente una muestra, son muy sensibles también. De igual manera va a evaluar las regiones del genoma. Y la secuenciación, por supuesto que la secuenciación la vamos a utilizar de manera permanente y mencionar, porque es una prueba muy importante que también podemos utilizarla para el estudio de los cromosomas y los diagnósticos, sobre todo prenatales. Este es un cariotipo, ¿no? Con coloración de fluoresceína, y se ven así los cromosomas con todas las regiones, y en esta evaluación es que podemos detectar lo que hemos mencionado, ¿no? Las translocaciones, las deleciones, etc. Microarrays, como dijimos, son paneles que nos facilitan el estudio de varias muestras simultáneamente, y también pues la secuenciación, que es muy importante. Entonces, en la metafase nosotros podemos observar los cromosomas con las diferentes regiones que ya se conocen, están identificadas, de manera pues visual se hace la detección. Vamos a hablar específicamente un poco sobre las pruebas prenatales. Las pruebas prenatales, como su nombre lo indica, son estudios que se hacen en la etapa de la gestación para evaluar el estado genético, el desarrollo del feto, dependiendo obviamente si hay alguna sospecha, hay alguna alteración, se puede la madre someter a estas pruebas, detectar incluso enfermedades genéticas, ¿no? Congénitas, anomalías. Estas pruebas pueden ser no invasivas, ¿no? Y están relativamente al alcance, porque a partir de la sangre materna podemos hacer estas pruebas. Son seguras, tienen un buen rendimiento. A partir de la 10ª semana de embarazo es que podemos hacer estas pruebas en la madre. Vamos a detectar una serie de anomalías, ¿no? Cromosómicas, y podemos analizar pues obviamente el ADN fetal a partir de la sangre materna. Las pruebas invasivas tienen indicaciones, y también las muestras son determinadas. Por ejemplo, para el estudio de estas pruebas prenatales en el líquido amniótico, vamos a proceder a realizar la amniocentesis. Y en este líquido amniótico vamos a hacer los estudios cromosómicos, bioquímicos, genéticos, podemos hacer una amplitud de exámenes, y están indicados a partir recién de la 15 a la 20 semanas. No podemos hacer antes estos estudios en el líquido amniótico. Dado que el mismo procedimiento, ¿no?, tiene obviamente riesgos en tiempos menores. También se pueden hacer la biopsia de las vellosidades coriales, vale decir el tejido placentario. Su indicación está dentro de
la 10ª y 13ª semana. También en ese material se puede hacer todos los estudios genéticos correspondientes. También podemos utilizar la cordocentesis, vale decir, una función del cordón umbilical para extraer la sangre fetal, y es a partir de la 18ª semana que se puede utilizar esta muestra para todos los estudios cromosómicos genéticos que podamos tener al alcance. ¿Para qué realizamos estas pruebas prenatales, estos estudios de rastreo cromosómico? Para detectar las trisomías, evaluar un riesgo familiar. De repente hay alguna enfermedad congénita familiar, ya se conoce la alteración en qué cromosoma, en qué gen, y entonces se busca para ver pues, si la familia, quiénes de los miembros tienen, ¿no?, ese gen, y obviamente la posibilidad de desarrollar esa enfermedad. Detección de todas estas anomalías, ¿no? Y con ello, por ejemplo, claro, decisiones reproductivas. Imagínense que una pareja tiene un niño con alguna patología, alguna enfermedad congénita, entonces se pueden hacer los estudios para saber si está relacionado, ¿no?, a un gen de alguno de los padres, y sí, hay un gen, entonces ya la pareja decide, miren, hay el riesgo que nuevamente yo tenga otro hijo con el mismo problema, entonces ya no tenemos más hijos, ¿no? Entonces esta información es hasta para las decisiones de este tipo importantes. Pasamos ahora al otro tema, que es el análisis de la expresión génica. Dijimos que está relacionada la expresión génica a la síntesis de las proteínas propiamente, ¿no? Permite conocer qué genes están activos o expresados a través del estudio pues, de la ARN mensajero de un tejido, de un órgano, y qué tanto está expresado. Estos análisis, estos exámenes van a evaluar pues, esta función, esta característica del ARN mensajero, de la síntesis de las proteínas, ver el producto final, claro, tanto en la traducción, puede haber una falla en la traducción, o en la transcripción, que ya hemos visto que es la cadena, ¿no?, que transmite la información, interpreta, condensa, comprime, limpia la información y la transfiere para la síntesis de las proteínas. Entonces, estos exámenes nos permiten evaluar ese aspecto. Es muy importante, muy valiosa esta información para ver las características y las funciones de la síntesis proteica. Existen varias metodologías que se emplean. Hibridación in situ nos permite visualizar y localizar qué cantidad de ARN mensajero, que es el que está obviamente relacionado directamente a la expresión génica, están en las células, en los tejidos, dependiendo del gen que estemos estudiando. También se puede utilizar microarrays de ADN, ya dijimos la característica que tiene esta tecnología, que se puede emplear para estudiar muchos segmentos a la vez. El Northern Blot identifica el ARN específico, pero por tamaño, por medición. También el PCR cuantificado podemos utilizarlo para evaluar las cantidades de ARN mensajero relacionados al gen y a la proteína que estemos estudiando. Y por supuesto también la secuenciación del ARN, obviamente una técnica sumamente útil. ¿Por qué es importante evaluar, estudiar la expresión génica? En realidad, toda esta información de los ácidos nucleicos en las dimensiones de las que hemos hablado, nos ha dado una información tan valiosa que nos ha permitido mejorar nuestra calidad de vida, adelantarnos a diagnósticos, a tratamientos, ¿no? De manera que nos ha dado la información y la capacidad de entender mejor los procesos biológicos, ¿no? Entonces, estudiar todos los genes, la diferenciación celular, la respuesta de los estímulos, en general el funcionamiento, pero desde la
base, que es la parte molecular de todo nuestro organismo. Nos ha facilitado identificar qué moléculas podemos utilizarlas como biomarcadores para hacer seguimientos, para hacer diagnósticos, para determinar determinadas funciones. Y en este caso, relacionados a la expresión génica. Se ha desarrollado con este conocimiento terapias diversas para modificar, mejorar, reemplazar determinados genes específicos. Y ni qué decir para la investigación farmacológica o farmacéutica. Existen fármacos que en el caso de alguna proteína que tiene un gen sobreexpresado, medicamentos que inhiben esa expresión, o en todo caso medicamentos que estimulan la expresión de un gen determinado que se requiere. Entonces vemos que hay muchísimo valor en todo lo que se ha conseguido y se puede hacer con el estudio de la expresión génica. La investigación está siempre, es la parte común del estudio del funcionamiento de nuestro organismo. La investigación, en este caso directa, por ejemplo, para el cáncer, se ha crecido, se ha avanzado muchísimo, tanto en el diagnóstico, en la prevención, en el tratamiento, con esta información de expresión génica. En la diabetes, ni hablar, la diabetes es un problema de salud pública mundial, sigue los estudios y estamos viendo la relación con la parte genética, descubrimiento de fármacos, medicina personalizada. Un cáncer de mama no es el mismo, ni tiene la misma expresión en la paciente A que la paciente B. Por lo tanto, de manera personalizada sabemos que este fármaco va a ir bien en la paciente A, mas no va a ir bien en la paciente B. El diagnóstico molecular, ya los diagnósticos moleculares son muy precisos, muy específicos, muy puntuales, ¿no? La confirmación de sospechas diagnósticas. O la necesidad también para elegir el tratamiento, saber con precisión cuál es el diagnóstico genético. Y estudios pues diversos que seguimos avanzando dentro de la investigación. Las técnicas, nuevamente volvemos a mencionar, las técnicas que se emplean para evaluar esta expresión. Un ejemplo muy característico del cáncer de mama. ¿Qué ocurre en el cáncer de mama? En el cáncer de mama ocurre una alteración en la expresión génica. Y esta, estudiando el gen HER2, nosotros podemos determinar si hay una sobreexpresión de este oncogen. Este HER2 es un oncogen que se ha desarrollado, digamos, a partir de un protooncogen, ¿no? Dijimos que un protooncogen normalmente es el que funciona para estimular la multiplicación celular, ¿no? Y trabaja en equilibrio, en homeostasis con los genes supresores. Pero cuando este protooncogen tiene alguna mutación, alguna alteración, este se convierte en oncogen y este oncogen hace lo que quiere. Se multiplica, se va a otro lado, se empieza también a producirse la proliferación sanguínea para alimentarse porque comienza a multiplicarse de manera exponencial y desordenada, ¿no? Entonces, el estudio de este gen, de este oncogen y la expresión de él ayuda pues a confirmar un diagnóstico, determinar el pronóstico. Ya se relaciona de que la paciente que tiene una característica de sobreexpresión puede tener mejor pronóstico que la que no tiene este oncogen. Con esta información nos permite seleccionar el tratamiento. Entonces, un grupo de pacientes con cáncer de mama que tiene este gen HER2 va a ir muy bien con este medicamento, el trastuzumab, que es muy utilizado en este grupo de pacientes.
Y otro grupo de pacientes que tienen cáncer de mama, pero que no tienen este oncogen sobreexpresado, así reciban ese medicamento, la evolución y el pronóstico es distinto. Pasamos a otro campo también que ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, parte de la bioquímica, que es el estudio de las proteínas, vale decir, de los proteomas. Este campo que se encarga específicamente de estudiar las proteínas también ha aportado información valiosa e importante para el estado de salud, las enfermedades, etc. Este proteoma vale decir que son las proteínas que se van a expresar a partir de un genoma en la célula, en los tejidos, en las distintas células de un organismo determinado, ¿no? De todos nosotros. Como hemos mencionado, todas las células tienen el mismo ADN. Sin embargo, dependiendo de su localización, de su función, determinados genes están expresados. El gen que está relacionado a la producción, por ejemplo, del ácido clorhídrico o a la función neuronal, ambas células tienen el material genético, tienen el ADN, pero en el tejido nervioso estará silenciado el gen cuya función es la producción del ácido clorhídrico. E inversamente, en el estómago, el gen que tiene que ver con los estímulos nerviosos estará silenciado, pero sí, obviamente, su función de producción de ácido clorhídrico estará expresada. Entonces, este estudio nos sirve pues para conocer de manera precisa estas características. Depende del tipo celular, del desarrollo, de la etapa del desarrollo. No es lo mismo un bebé recién nacido que una persona de la tercera edad. Las condiciones ambientales, ¿no?, que hemos mencionado en varias ocasiones. Las enfermedades también modifican este proteoma. A diferencia del estudio del ADN propiamente, el ADN es permanente, a diferencia del estudio de las proteínas, que es dinámico. No en todos los momentos es igual y puede cambiar, porque hasta los factores epigenéticos modifican las expresiones, dijimos, ¿no?, de estas proteínas. Entonces, esta información de la proteómica, vale decir, el estudio de las proteínas, es también importante y es un aporte bastante valioso. ¿Qué análisis nosotros evaluamos para estudiar qué? La expresión, estamos hablando de la expresión génica, ¿no? Estudiamos con esta expresión cuáles proteínas se producen, cuánto, también forma parte de la expresión. ¿Qué modificaciones pueden presentarse en la estructura o en el funcionamiento de esas proteínas? Si hay interacciones entre ellas, de manera que alteran la homeostasis o el funcionamiento celular determinado. También podemos estudiar su estructura y las funciones en relación a la actividad o la característica genética que tengan estas proteínas. Volvemos a repasar los métodos que utilizamos para el estudio de estas proteínas. Son los que ya hemos mencionado. Aquí se agrega la espectrofotometría, que es una técnica bastante, diríamos, precisa, muy importante. Sin embargo, está al alcance de determinados laboratorios, sobre todo, bueno, especializados, llamemos así. Esta metodología del 2D Page también estudia las proteínas por el pulso eléctrico y por el peso molecular de las mismas, ¿no? Para comparar
con algún patrón estándar. Luego esta técnica de Western blot estudia las proteínas utilizando como marcadores anticuerpos y utiliza también la técnica para evaluar de manera cuantitativa, o sea, determinar la cantidad. Como dijimos, hay técnicas que son cualitativas, dicen si está presente o no, y hay técnicas cuantitativas que contabilizan, ¿no?, la cantidad, y hay obviamente rangos, parámetros de rangos para interpretar un resultado comparativamente a esos rangos. El ELISA va a determinar proteínas y va a cuantificarlas, y este es un método utilizado comúnmente en los laboratorios en general. Por ejemplo, para el estudio de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos se pueden estudiar con ELISA y puede cuantificarse también. Y el método de Arrays, que también, similares a los anteriores Arrays, pueden utilizarse para estudiar de manera simultánea buena cantidad de muestras. Nuevamente, ¿cómo se aplica el análisis del estudio de estas proteínas? Para la medicina personalizada, ya lo hemos mencionado, en oncología, tiene muchos usos, en inmunología también, el estudio pues, de la respuesta inmune, en farmacología, también lo hemos mencionado, el desarrollo de una serie de moléculas farmacológicas dirigidas específicamente a la regulación de determinadas proteínas y a la investigación, por supuesto, que sigue en proceso. Volvemos a mencionar, ¿no?, el ejemplo que hemos visto hace un momento de un paciente con cáncer. En un análisis va a revelarse, pues, en un análisis proteómico, la expresión de la proteína HER2, y con ello nos orienta, ya hemos mencionado, a una posibilidad terapéutica y a proyectarnos en mirar un pronóstico y una evolución. El otro tema que emplea pues todas estas tecnologías y que está en los últimos tiempos manejándose, hablándose bastante, es la terapia génica, ¿no? Hay de diferentes tipos. Esta técnica busca, como dice su nombre, terapia, tratar, curar enfermedades a partir de la, digamos, manipulación del material genético. Y consiste pues en corregir el daño, eliminar el daño, reemplazar el daño, ¿no?, en el gen dentro del espectro de enfermedades genéticas o adquiridas. A los daños, repararlos, reemplazarlos, manipularlos. Los objetivos, dependiendo del caso, puede ser, pues, incluso, imagínense, introducir un nuevo gen para reemplazar un gen alterado, ¿no? Suena un poco esotérico. Reemplazar, pues, uno defectuoso, ¿no?, por ende, o inactivar un gen mutado que tiene una expresión, pues, inadecuada. Entonces, manipulando el material genético podemos corregir, reemplazar, mejorar la expresión de estos genes o la estructura que implica, pues, una función o una expresión alterada. Hay dos tipos de manera general de terapia génica que se maneja. Una terapia génica somática, vale decir que cualquier célula de nuestro organismo, ¿no?, puede manejarse genéticamente con esta terapia, ¿no? Se maneja para casos también puntuales. Esta manipulación, cambio en el material genético no es heredable, ¿no? O sea, se corrige
los genes en esa persona. Hay una deficiencia determinada y entonces se corrige esa alteración o se reemplaza el gen para mejorar obviamente bien la expresión, la estructura, la función de ese gen. A diferencia de la manipulación de células germinales, como las células germinales son las que obviamente se van a heredar. Entonces, este campo está, diríamos, todavía en stand-by porque tiene implicancias éticas, morales, legales. La manipulación del material genético todavía estamos conociendo, ¿no? Sí, hay beneficios, efectos casi inmediatos. Sin embargo, todo este tipo de estudios son a mediano y largo plazo, porque no sabemos, ¿no?, dentro de la evolución, la multiplicación celular y todo lo que hay en nuestro organismo, que como decimos, hemos dicho, siempre está en constante manejo de conseguir el equilibrio, la homeostasis. Entonces, al manejar de manera externa moléculas extrañas, hay una serie de componentes que nuestro organismo está vigilando. Como una cuestión, diríamos, como una cuestión muy incidental, por supuesto que no está aprobado ni científico, en una ocasión, en una reunión, se mencionó que estaban, diríamos, de manera empírica, ¿no?, una observación muy no científica, que muchos de los niños que tenían leucemia eran niños que habían nacido producto de una implantación manejada, ¿no?, de un procedimiento de fertilización in vitro. Entonces, eso obviamente es un comentario, llamémoslo así, ¿no? Sin embargo, todo eso tendrá que evaluarse, estudiarse a futuro, porque no tenemos, digamos, un respaldo científico para comentarios. Pero sí existen las interrogantes, ¿no?, que para confirmar, por ejemplo, para salir a la luz las vacunas recombinantes, eran pues años de años, ¿no? 10 años por lo menos tenía que pasar entre el estudio, la fabricación, los ensayos, primero de repente pues en animales, había una serie de niveles. Entonces, estos temas no tenemos nada concluyente, pero necesitamos tiempo. Muy bien. ¿Qué métodos se utilizan para introducir estos genes? En algunos casos se utilizan vectores virales. Son virus modificados, muchas veces lo que se llama atenuados, porque imagínense insertar un virus en un huésped, ¿no?, va a producir obviamente una reacción inmunológica, de repente ya una patología, ¿no? Pero eran atenuados. Aún así, tiene algunos riesgos, como el efecto pues inmunológico, la respuesta defensiva de un huésped. De manera que se sabía que estos métodos para introducir el gen eran de corto tiempo relativamente, porque muchos de las personas que podían recepcionar ese gen al poco tiempo desarrollaban una respuesta inmunológica de rechazo. O en todo caso, se producían mutaciones y ya alteraba la finalidad por la cual se había insertado el gen. También se manejaron métodos, o se manejan métodos no virales, que entre comillas utilizan moléculas, diríamos, no inmunogénicas, como los liposomas, que tenían obviamente menos efectos inmunológicos.
pero a la par también eran menos eficientes. Entonces, a partir de estos métodos se inyectaban pues los genes en diferentes patologías, enfermedades, es un esquema de ejemplo, ¿no?, para la corrección objetivo que tenía esa enfermedad. ¿Cuáles son las aplicaciones que sí se han ido ensayando, se han ido viendo? En el caso de la leucemia, por ejemplo, para la modificación de los linfocitos T, para combatir las células tumorales. En el caso de la retinitis pigmentosa, la finalidad mejorar o restaurar la visión, ¿no?, obviamente, con la corrección de estos genes alterados. Este caso de la inmunodeficiencia combinada severa, que ya lo hemos visto en algún seminario, también el objetivo es introducir el gen que permita pues una producción adecuada, ¿no?, y mejore obviamente la capacidad inmunológica del individuo. En el caso de la atrofia muscular espinal, se han visto terapias específicas colocando pues un gen que sí funcione, ¿no?, un gen que no funcionaba. Un caso que se menciona como emblemático es en la atrofia muscular espinal. Utiliza virus, adenovirus, en donde se introduce este gen SMN1, y tiene la ventaja, diríamos, que se aplica, se administra solo una vez, y con ello se demuestra que hay una eficacia, que hay sobre todo una supresión en la progresión de la enfermedad. El otro tipo de terapia génica, y que creo que todos hemos escuchado, la terapia génica con células madre, ¿no? Las células madres están de moda, y no solamente como terapia para patologías, sino también para el rejuvenecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esta terapia combina principalmente pues la medicina regenerativa para patologías o para lo que estamos mencionando. Entonces, con ella se trata de modificar el ADN para corregir la enfermedad, introduciendo genes, modificándolos y utilizándolos de manera individual, personalizada, para obtener ¿qué? Restaurar, regenerar tejidos, células, y con ello restaurar una función determinada. Se extraen las células madre de un paciente, principalmente, por ejemplo, de médula ósea. Hay una modificación genética del gen determinado para corregir. Luego, el paciente tiene que recibir una preparación especial. Estas células modificadas se clonan por cultivos celulares, ¿no?, se multiplican y se reinsertan, ¿no?, en el organismo del paciente para, obviamente, proliferarse, diferenciarse y actuar al final con la producción de la proteína y recuperar la función que es el objetivo. Sin embargo, existen varios tipos de células madre que son empleadas, ¿no? Unas son las células hematopoyéticas, que producen células sanguíneas, están en la médula ósea, en sangre periférica, en cordón umbilical. Ahora incluso, ya tiene buenos años, hay esos bancos, ¿no?, de sangre de cordón umbilical. Entonces, cuando una mujer da luz, tiene el bebé, le ofrecen el servicio de que si quiere, ¿no?, se paga para que se extraiga la sangre del cordón umbilical y se almacene. Tiene un tiempo, bueno, dependiendo de los contratos, se guardan por 10, 20, 30 años, ¿no?
y en la proyección de que ante una eventualidad obviamente se eche mano a esa sangre de cordón umbilical para alguna terapia específica en ese bebé que ya bueno tendrá pues 10 años, 20 años posteriormente, ¿no? Entonces existe ese servicio. Y obviamente estas células hematopoyéticas tienen su indicación en el tratamiento de algunas inmunodeficiencias, en algunas enfermedades congénitas, la talasemia, la anemia de Fanconi y también el manejo de algunas leucemias. Otro tipo de células madres que se utilizan son células mesenquimatosas. Estas células también se encuentran en la médula ósea, en el tejido graso y en el cordón umbilical. Se diferencian de hueso, cartílago, músculo y está utilizada para la terapia regenerativa de enfermedades óseas y cardíacas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han tenido infarto de miocardio y quedan con, diríamos, bloqueos severos, se inyectan este tipo de células para regenerar, ¿no?, el músculo cardíaco. Hay otro tipo de células que son las células pluripotenciales inducidas. Son células ya maduras, pero que se programan o tienen en su condición la posibilidad de actuar como un tejido embrionario. Entonces, estas sí están, digamos, en estudio, son experimentales y para terapias obviamente personalizadas. ¿Qué aplicaciones tiene el uso de estas células madre? Reparación de tejidos en general, ¿no? Imagínense quemaduras extensas pueden hacer uso, ¿no?, de este tipo de terapia de células madre. Actualmente se emplea, ¿no? Hay muchos que hacen propaganda para lesiones, por ejemplo, artrosis de articulaciones, les ofrecen y les inyectan, ¿no? Claro que es tal vez no muy científico, pero obtienen células a veces periféricas y con tratamientos especiales y después las inoculan en las articulaciones, ¿no? Obviamente que dentro de esquemas y protocolos científicos bien elaborados y controlados, obviamente que pueden dar, ¿no?, los beneficios de los cuales se esperan. Enfermedades adquiridas también, ciertos, por ejemplo, lo que les estaba mencionando, ¿no?, las enfermedades cardíacas, ¿no?, un infarto, muerte del miocardio, entonces se pueden emplear estas células para, ¿no?, recuperar, reparar el tejido dañado. También para enfermedades genéticas, ¿no?, ya también mencionamos algunos tipos de anemias que se puede manejar con este tipo de aplicaciones. Un ejemplo característico o que se asocia es la inmunodeficiencia combinada severa, que la hemos visto en el seminario, ¿no?, de la adenosina se utilizan las células hematopoyéticas para corregir esta alteración y poder esperar que las células produzcan, pues, ¿no?, estas moléculas que se requieren. En el caso de esta anemia falciforme o la talasemia, se maneja el gen de la hemoglobina en las células madres para corregir esta alteración. En las leucemias o los linfomas, el reemplazo de la médula ósea. En el Perú tenemos más o menos ya 30 años que hacemos trasplante de médula ósea para el caso de leucemias, ¿no? Obviamente que hay un estudio del paciente que cumpla con algunos requisitos y entonces es sometido al reemplazo de esta médula ósea. Incluso se hace un estudio de compatibilidad de los familiares, ¿no?, y se implanta esta médula ósea. Hay bastante expectativa, ¿no?, y proyección en el uso de estas células para las enfermedades neurodegenerativas. Imagínense, regenerar neuronas, ¿no?, que están dañadas, que no funcionan, con material que tiene esa, ¿no?, posibilidad de corregir este daño. Sin embargo, están en experimentación, en estudios, en avances.
ya lo hemos mencionado y ya lo hemos también manejado en los seminarios, ¿no? El gen de ADA tiene un efecto, una función directa con el sistema inmune, ¿no? Genera pues esta anomalía o esta deficiencia del sistema inmune en los niños o en las personas, y obviamente esta es una posibilidad para poder corregir este daño. Ventajas y desventajas. Ventajas, si es el material estudiado inmunológicamente de un tercero o si es propio, ¿no? Imagínense, va a evitar el rechazo. Porque como les digo, por ejemplo, según la sangre del cordón umbilical, un niño que hace una leucemia a los 10 años y es su misma célula madre, obviamente que va a evitar el rechazo. Y también la proyección es curar la enfermedad, ¿no? O reparar los tejidos, y es personalizada de manera individual a un paciente determinado. Sin embargo, los desafíos para continuar con las investigaciones está dentro de que siempre hay riesgo de mutaciones por diferentes factores. Exacerbar la actividad de la respuesta inmune, ¿no? Estas técnicas, estas metodologías están todavía al alcance de grupos muy pequeños, ¿no? Porque son costos elevados. También se ha visto que pueden durar corto tiempo. La técnica, el procedimiento desde la preparación del paciente requiere condiciones muy especiales. La manipulación de todo el material genético, las inserciones o lo que fuere, también requiere de laboratorios especializados, ¿no? Entonces son técnicas complejas. Y volvemos al punto, ¿no? Todo esto en general de la manipulación del material genético tiene una serie de cuestionamientos éticos y morales, ¿no? O ya legales también, ¿no? Entonces, en este sentido, si bien hemos aprendido mucho, nosotros queremos no solo caminar, sino dar un salto con el manejo de la corrección genética, pero tenemos que andar, creo que con cuidado. Por último, sintetizando, pues hay condiciones éticas y de seguridad en general, ¿no? Al tratar estos temas de la terapia génica. La investigación continúa. Lo que queremos es garantizar pues, que sea segura y eficaz, ¿no? Porque imagínense tanta tecnología, tantos protocolos, exigencias, en búsqueda de que sea seguro y de que sea eficaz el método, ¿no? Todavía se necesita seguir estudiando. El acceso y el costo, lo que conversábamos, ¿no? Son altos costos que está prácticamente dispuesto para personas o grupos muy privilegiados, ¿no? No todos los pacientes tienen acceso a este tipo, ni siquiera el diagnóstico, ¿no? Menos a la terapia, porque también los diagnósticos moleculares están, diríamos, todavía al alcance de muy pocos. No son diagnósticos que puedan accederse de manera masiva. Pero también tiene riesgos, formación de tumores, ¿no? Por las mutaciones que pueden haber, respuestas inmunes que no sabemos, ¿no? Y tenemos que seguir estudiando para ver si hay efectos secundarios que de repente son peores que el objetivo de nuestro manejo terapéutico. Bueno, muy bien. Entonces hemos terminado el curso de bioquímica. Espero que los haya motivado para que ustedes sigan estudiando, incorporen el conocimiento de bioquímica a su práctica médica, porque en el porqué, en el entender cómo, cuándo, dónde funciona tal o cual efecto del órgano, de la célula, es que vamos a poder elegir bien los tratamientos y vamos a poder hacer un seguimiento también adecuado, ¿no? Entonces les deseo suerte en los exámenes finales y esperemos no
ocasión queremos no volver a vernos, por lo menos en el aula, en el pasillo tal vez. Gracias, nos vemos.